Emer, estoy desmotivada. ¿Por qué? Mira, practico meditación, hatha yoga, mindfulness y no consigo gestionar desde la calma los contratiempos. Cuando estoy meditando, por ejemplo, me relajo, pero al acabar mi ego me arrastra y caigo en el estrés, la culpa, el enfado, etcétera. Siento oír esto. ¿Qué virtudes o valores estás poniendo en práctica en tu día a día? ¿Qué? Sí, en tu vida cotidiana, ¿en qué te enfocas para lograr esa calma, ecuanimidad, paz interior y no dejarte llevar por tu ego? Por ejemplo, el desapego, la bondad, la compasión. No me enfoco en ninguna virtud para ponerla en práctica. Como mucho me enfoco en no estresarme, en no enfadarme, en no ponerme nerviosa. Mm. Pues mira, poner el punto focal en la práctica de lo que denomino las virtudes del corazón te ayuda a desenmascarar a tu ego y a trascenderlo, pudiendo incrementar tu nivel de bienestar a la par que avanzas en tu práctica. Por lo tanto, te permite gestionar mejor todas esas situaciones que te acaban estresando. Muchas técnicas o métodos de autoconocimiento no centran su práctica en el desarrollo de virtudes o valores en su sentido trascendente. Esto ocasiona que cuando finalizamos la práctica y volvemos a nuestra vida cotidiana, la mente continúe yendo en automático, regida por nuestro ego. Por lo tanto, obtenemos un bienestar pasajero que no se traduce en un verdadero bienestar sostenido en el tiempo, sean cuales sean las circunstancias que experimentamos. Es fundamental practicar esas virtudes que yo denomino del corazón para lograr conectar a nivel consciente con nuestra esencia y articular nuestra vida desde ahí. En este capítulo nos adentramos en las virtudes del corazón, núcleo de nuestro podcast y base fundamental en todo camino serio de autoconocimiento espiritual o de conexión con nuestro verdadero ser. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast La magia de las virtudes del corazón. Nuestro objetivo es compartir con todos vosotros aquello que nos facilita vivir una vida plena, llena de bienestar y con propósito. Deseamos que os sea de interés y de inspiración. Me presento, mi nombre es Emer y es un placer estar aquí con todos vosotros. Hola, mi nombre es Carmen y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo podemos definir las virtudes del corazón? Pues como eso que si practicamos a diario nos proporciona ese bienestar tan anhelado en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque su práctica nos ayuda a detectar a nuestro ego, es decir, a detectar claramente que estamos siendo incoherentes con nosotros mismos, ya sea a nivel de pensamientos, palabras o actos, y corregirlos siendo íntegros. Como vimos en el segundo episodio, el ego al desnudo, te recomiendo que lo veas si no lo has hecho. Nuestro ego no para de reaccionar en automático frente a las circunstancias de nuestra vida. Y muchas de esas reacciones nos generan incoherencia con nuestro verdadero ser o esencia, siendo esta la causa raíz de nuestro sufrimiento. Desde mi experiencia, todo camino de autoconocimiento debe tener como fundamento base la práctica de unos valores o virtudes que los sostengan y que garanticen que nuestro bienestar vaya en aumento y conectemos cada día un poco más conscientemente con nuestro verdadero ser, convirtiéndonos en focos de amor no solo para nosotros, sino para todo lo existente. Por lo tanto, las virtudes del corazón son los pilares sobre los que cimentar sólidamente, nuestro camino hacia nosotros mismos. Carmen, ¿tú cómo entiendes las virtudes? Bueno, yo entiendo las virtudes como esos valores que nos permiten unirnos con nuestra esencia y con la esencia de todo lo que existe. Aún más, nos ayudan a trascender el ego y por tanto la dualidad. Potencian el amor, pero el amor entendido como principio unitivo del universo, tal como decía el presocrático Empédocles. La dualidad nos separa de nuestra chispa divina, pero todo camino de autoconocimiento espiritual tiene que ayudarnos a trascenderla y las virtudes para mí tienen esa propiedad.
Ujú. Emer, yo he hablado, bueno, hemos hablado de las virtudes, pero tú cuando hablas de las virtudes siempre pones la coletilla, las virtudes del corazón. ¿Por qué del corazón? Pues mira, porque es de nuestro corazón, o más concretamente de nuestro cuarto chakra o chakra corazón, que emana espontáneamente el amor de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, de nuestra chispa divina, espíritu, aumakua, yo superior o como queramos llamarlo. Y las virtudes del corazón son la expresión de ese amor puro en todos nuestros pensamientos, emociones, palabras y actos. Con lo cual, nos generan coherencia con nosotros mismos y eso implica también que nos ayuden a incrementar nuestro bienestar de forma sólida y consistente en nuestra vida. Vale, también has dicho en la introducción que las virtudes del corazón nos ayudan a trascender el ego. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es posible? Pues mira, eh, cuando practicamos las virtudes del corazón, tenemos que poner nuestro punto de enfoque en la práctica pues, de una virtud. No las vamos a practicar todas de golpe porque nos volveríamos, o sea, no sería posible, pero nos centramos en una y ponemos nuestro punto de enfoque en practicar esa virtud. Entonces, lo primero que nos pasa cuando hacemos esto es que empezamos a ser conscientes de todas las veces que no estamos respetando esa virtud. Es decir, si nos enfocamos en la bondad, pues con que estamos ahí enfocados, cuando hayamos dicho algo que no, dicho o hecho algo que no sea bondadoso, ¡pluf! Nos va a venir a la mente, ostras, no ha sido bondadoso. Entonces, al principio puede ser abrumador, ¿verdad? Porque lo primero que vemos es cuando no somos capaces de serlo, ¿no? Pero eso es fantástico, maravilloso, porque es el primer paso y quizás más del 50% del camino, porque te das cuenta, entonces entras en un proceso de análisis, de reflexión y de estar mucho más presente en ti, en tu mente, estás más presente gestionando tu mente, ¿no? Y entonces ya empiezas a gestionarla, a pararte, a reflexionar y decir, ojo, en esta situación yo quiero ser bondadoso. Entonces, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y entras ya en esa etapa que ya vas trascendiendo al ego, porque lo paras esas reacciones en automático que explicamos en el capítulo 2 y ya lo empiezas a trascender. Por eso es tan potente, porque pones el punto de enfoque en lo importante en tu vida, que sería la práctica de esa virtud en ese momento, y a partir de ahí el engranaje de la mente poco a poco te va ayudando. La tienes que educar, primero cuesta más, pero poco a poco está más educada y tú estás más presente de alguna manera en tu plano mental. Y de ahí puedes gestionar ya mucho mejor tus emociones, evidentemente ya tus palabras y tus actos. Sí, ahora has hablado del punto de enfoque. Cuando Ujú. dices el punto de enfoque, ¿a qué realmente te refieres? Claro, en todas las tradiciones antiguas, ¿no? De la sabiduría antigua, la verdadera sabiduría perenne, se da mucha importancia a enfocarnos en aquello que queremos trabajar. Pero fíjate, muchas veces nos enfocamos en lo malo, es decir, no quiero enfadarme o no quiero estresarme, lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que tú te enfocas y la mente no entiende el no. Entonces tú te enfocas en enfadarte sin saberlo. Entonces te va a resultar muy complicado ser bondadoso o ser amable, por ejemplo. En cambio, si tú pones el punto de enfoque en lo importante, en positivo, en este caso, quiero ser amable, te va a resultar mucho más fácil ser amable porque tu mente estará enfocada amable, amable, amable. Y cuando te se presente una situación en la que tengas de decidir y frenar a tu ego, te resultará mucho más fácil. Porque no, quiero ser amable, he decidido ser amable. Entonces, el punto de enfoque lo tenemos, es súper importante y lo tenemos que poner ahí en lo que queremos trabajar, no en lo que queremos trascender, sino en lo que queremos lograr, por decirlo de alguna manera. ¿Me he explicado bien? Sí, sí, yo lo he Vale, entendido. Ahora me vale. surge esta pregunta. Entonces, con las virtudes del corazón, aprovechamos los contratiempos que aparecen en nuestras vidas
para sacar algo bueno de ellos, para poder avanzar en nuestro camino espiritual. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, al final es un proceso, ¿no? Y a medida que vas trabajando, y bueno, vas avanzando en la práctica y te vas esforzando y cada día vas poniendo tu granito de arena para ir mejorando, evidentemente las circunstancias en tu vida cambian la percepción tuya en tanto y cuanto a las circunstancias que tienes. Al final, en lugar de un problema, vas a ver un reto. Porque dices, ostras, yo quiero trascender mi ego, quiero ser más íntegra y coherente conmigo misma para ser más saludable, a incrementar mi autoestima, a empoderarme. Entonces los ves como retos y dices, esta es una oportunidad maravillosa para trabajar en eso en que yo quiero trabajar. Pues si estás enfocada, pues yo qué sé, en la compasión, pues a incrementar la compasión, en la amabilidad o yo qué sé, lo que sea. eh, Te cambia tu perspectiva, porque también dejas de culpar a los otros de tus circunstancias. De alguna manera te responsabilizas, ¿no? Porque comprendes que si algo acontece en tu vida, es que de alguna manera está resonando contigo, a nivel consciente e inconsciente, o con tu ego o con tu esencia, ¿no? Entonces, si es algo que no te gusta, que te produce malestar, estrés, rabia, ira, lo que sea, está resonando contigo, eres responsable de ello, de alguna forma. Entonces, coges la responsabilidad y dices, voy a trabajar en ello para encontrar la mejor solución, no solo para mí, porque si hay más implicados, pues también para ellos, ¿no? Entonces ya te estás enfocando desde el amor. Y evidentemente los problemas pues, son desafíos, son retos, para mí son grandes oportunidades para mejorarme como persona, ¿no? Para ser más fiel a mi esencia, de alguna manera. Vale, bien, has hablado de la responsabilidad. ¿Tú entiendes la responsabilidad como una virtud del corazón? ¿Cuáles serían las virtudes del corazón? Mira, yo como virtudes de corazón he definido 11. Las voy a leer para no dejarme ninguna. A ver, mira, las tengo aquí. Mira, son el desapego, el respeto, la responsabilidad, por supuesto, la bondad, la generosidad, la gratitud, el perdón o perdonar, la compasión, la veracidad, la humildad y la devoción. Entonces, pero si las analizas al fondo, en profundidad, en su sentido trascendente, te das cuenta que son puertas para conectar con el amor que emana de tu esencia y manifestarlo a través de todas las dimensiones de tu ser, como he comentado antes. Entonces, son una unidad. Eh, ¿Y por qué? Entonces digo, pues bueno, si es una unidad, pues trabajo solo la bondad, porque trabajando una, pues ya voy a poder trascender el ego completamente. Pero creo que nos es mucho más fácil y nos viene muy bien tener unas cuantas y dependiendo de la situación, nos será más fácil aplicar una que otra por tendencias de nuestro ego porque sabremos encontrar una solución más enfocándonos en una o con otra. Creo que es muy positivo tener este conjunto. En definitiva, son lo mismo, pero son diferentes puertas para conectar con nuestra esencia. Y además, bueno, ya he dicho, es una unidad. Es decir, que si tú eres bondadoso al 100% en una situación, en un acto de bondad real y verdadero, vas a ser también verdaderamente generoso, responsable, estarás respetándote y respetando a los demás, vas a ser veraz, vas a ser humilde, etcétera. El resto de virtudes también las estás aplicando. Y por contra, si frente a una situación no eres capaz, por ejemplo, en la bondad que estamos de ejemplo, de ser bondadoso y juzgas, automáticamente no solo no estás respetando la bondad, no estás siendo bondadoso, sino tampoco estás siendo generoso, no estás siendo veraz, no estás siendo humilde porque estás juzgando, no estás siendo desapegado, no estás siendo compasivo, etcétera. No estás siendo las demás virtudes. Entonces vemos que son diferentes puntos de enfoque, diferentes caminos que no son muy útiles dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos.
Muy bien. Bueno, antes has hablado de las tradiciones ancestrales, ¿no? Que decías que la práctica de las virtudes está en todas las tradiciones ancestrales, por lo tanto, creo que sí que Mm. podemos estar seguros que nos ayudan en nuestro camino de autoconocimiento en el día a día y también en el avance espiritual, ¿no? Creo que un filósofo neoplatónico llamado Plotino consideró las virtudes en el sentido trascendente. ¿Cómo lo veía Plotino, Emer? Mm. Bien, yo no soy filósofa, no soy experta en filosofía, pero sí que me he leído un poquito de Plotino, tampoco todo. Pero sí completamente la Eneada 1 y en el Logo 2 de la Eneada 1 habla de las virtudes, Plotino. Y entonces él diferencia, perdona, entre dos tipos de virtudes, las virtudes inferiores o políticas, que son las que utilizamos pues a nivel social para organizarnos, para decir pues lo que es justo, lo que está bien, lo que está mal, o sea, para tener una convivencia saludable entre nosotros, ¿no? Para organizarnos, y luego unas virtudes superiores que ya son esas capaces de purificarnos. Él habla de la purificación, ¿no? Es como esa trascendencia del ego que me refiero yo, eh, y que te ayudan a ir limpiándote y a ir gestionando, desarticulando ese ego para pasar a conectar conscientemente con nuestra esencia y mirar hacia nuestra esencia y desde ahí empezar a gestionar nuestra vida. O sea que esa sería el sentido trascendente que nos ayuda también a la trascendencia total del ego, que él las utiliza también como un pilar. Entonces lo encuentro muy interesante. Mm, yo es el único filósofo que he encontrado, ya digo que no soy experta, no sé si hay más filósofos que también las vean de esa manera. No obstante, me parece un poco curioso que haya tan pocos, ¿no? Que las vean de esa manera o que se haya perdido, ¿no? Ese sentido trascendente y tan potente y tan eh, potenciador de nuestro bienestar, ¿no? En todas nuestras áreas. Y has dicho también, ¿no? Que en todas las tradiciones antiguas eh, se tenían en cuenta unos valores, unas virtudes o como queramos llamarlo. Y sí, es muy curioso. Yo estuve investigando sobre ello y bueno, te voy a poner unos ejemplos, ¿no? Para que quede constancia. Mira, por ejemplo, los jainistas, bueno, jainismo es una tradición antigua de la India, que se dice que el budismo surgió de ella, ¿no? Es anterior al budismo, teóricamente. Y pues mira, para los jainistas es importante el desapego, el respeto, la caridad hacia los desafortunados, el principio de veracidad, la humildad, la pureza y la no violencia, ¿no? En otra tradición, en la tradición chamakni Kahuna, propias de las islas de Hawái, es importante la gratitud, el perdón, el amor hacia uno mismo y el resto de los seres, la veracidad y la coherencia con el espíritu. Para los reikistas, esta tradición viene de Japón, eh, pues es fundamental la práctica de lo que ellos denominan los 5 principios y esto se puede traducir en las virtudes pues, de la gratitud, humildad, amabilidad, voluntad y respeto. Por ejemplo, para los shintoístas son clave la pureza y la honestidad. Para los cristianos, la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Y para poner un último ejemplo ya, para los celtas o los antiguos celtas, pues es importante el honor, la honestidad, la justicia, la hospitalidad y la lealtad. Tengo más, pero bueno, ya creo que la idea ha quedado clara, ¿no? Por lo tanto, sí, podemos inferir que las virtudes o los valores, estos trascendentes, no son baladí. En todas las tradiciones surgidas de esa filosofía, sabiduría perenne, ¿no? Que nace todos esos caminos de sabiduría y de liberación, pues siempre han estado muy presentes y se les ha dado realmente mucha importancia. Bien, entendido. ¿Por qué es tan importante para ti vivir desde las virtudes del corazón? Bueno, un poco lo que ya he dicho, ¿no? Para mí es fundamental y marca mi vida por experiencia propia.
eh, porque me ayuda, o sea, desde que soy consciente de ello y soy consciente de la práctica y soy consciente de que quiero articular mi vida con el máximo amor posible, con el máximo nivel de amor posible, en máxima coherencia con mi esencia. Eh, Desde que he hecho esto, o sea, mi nivel de bienestar ha dado un vuelco, es mucho mejor, sea cual sean las circunstancias. Viví una circunstancia muy complicada en el 2018 que se alargó años, ahora aún está pegando coletazos. Y la verdad que la práctica me ayudó a vivirla desde una mayor paz, desde un disfrute, aunque fue una cosa súper dolorosa, pero supe sacar la parte buena y pude disfrutar de alguna manera de dar soporte y amor a esa otra persona que estaba implicada. Eh, para mí es todo ahora mismo. Me ayuda a trascender el ego, a gestionarlo y a dar importancia a lo importante. Cuando hablamos del punto de enfoque, ¿no? Me ayuda a dar importancia a lo importante. Y cuando estoy confundida, paro y digo, a ver, Emer, en esta situación, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Pues voy a priorizar aquello. Y entonces vives la vida desde otra dimensión y empiezan a brotar en ti toda una serie de habilidades que están ahí latentes, pero que tenemos que ir despertando, ¿no? Por ejemplo, la paz interior que he dicho, la ecuanimidad ante situaciones complicadas. He llegado a poder ser ecuánime, no en todas, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Es un camino por ejemplo, sencillez, a profundizar mucho más en las virtudes, en la humildad, en la veracidad, en la responsabilidad, en todo esto. Con lo cual, para mí es una herramienta por experiencia propia que nos ayuda a trascender el ego y que realmente te aporta un bienestar, pero de verdad y sostenido en el tiempo, porque es con una base que ya no bajas. Cuando subes un escalón, ya no bajas, ya no tienes esas subidas. Y si hay algo que te descoloca mucho, eres capaz de recolocarte muy rápidamente. O sea que puedes sentir dolor, pero ya no caes ni te regodeas en el sufrimiento, ni en el victimismo, ni en el mártir, ni todas esas caras del ego, ¿no? Ya no tienen sentido para ti de alguna manera. Muy bien. ¿Tú crees que tienen efecto mariposa? Uy, tanto, y tanto. Además, se nota mucho. A ver, todo tiene efecto mariposa, porque todo acto que hacemos como seres humanos tiene una repercusión, seamos conscientes de ello o no, evidentemente, ¿no? Todo tiene una repercusión. Si tú tratas mal a una persona, dejas a esa persona mal. Y igual cuando tenga la ocasión va a sacar ese estrés que tú le has ocasionado con otra persona. O ya le planteas mal el día y ese día, pues, todo eso tiene consecuencias. Y lo mismo con los actos de amor, pero tienen mucha más potencia que los actos no amorosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque creas o sea, conectas de espíritu a espíritu con esa persona y una sonrisa de verdad, de corazón, puede cambiar el día a una persona. Y esa persona estará mejor y cambiará el día a otra. Y es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, aunque no seamos conscientes de ello. Realmente no somos conscientes del impacto que causamos a los otros. Muy bien. Mira, otra pregunta. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad totalmente materialista y racionalista, ¿crees que con la práctica de las virtudes del corazón podemos llegar a cambiarla? Recordemos que el materialismo racionalista no tiene en cuenta la parte espiritual del ser humano. Para más información podéis ver el episodio 1, Hasta luego, malestar. Sí, por ¿Qué supuesto. crees? Sí, 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 por supuesto, evidentemente. Ya lo hemos dicho con el efecto mariposa, pero es más, si nosotros queremos crear una sociedad mucho más amorosa, tenemos que encarnar nosotros el cambio y entramos en la virtud aquí de la responsabilidad.
¿Quieres crear una sociedad basada en el amor, en la cooperación, etcétera, etcétera? Sé tú ese cambio. Ya no tiras pelotas fuera, ya no delegas ese poder en los políticos, en las religiones, en la nueva generación que está surgiendo, esos van a cambiar el mundo a mejor. No, tú tienes que ser el modelo. Tú tienes que representar ese cambio, también tienes que ser el modelo para esas nuevas generaciones que tengan esos valores en los que criarse y ya, entonces ya seguir la rueda. Tenemos la responsabilidad y evidentemente, sí, sí, todo cambio empieza por uno mismo. Y si empezamos a practicar esto de verdad y desde la rigurosidad y siendo coherentes con nosotros mismos, lo vamos a ver. Es que lo vamos a ver porque lo vamos a experimentar en nuestras carnes, porque tú cambias, tu percepción de la realidad cambia y tu entorno cambia. Porque quizás las circunstancias pueden ser las mismas, pero tu vivencia de ellas es totalmente distinta porque eres capaz de empezar a vivir desde el amor. Vale, pues si la práctica de las virtudes del corazón genera más bienestar, también hará que estemos mucho más sanos. Recordar que el verdadero bienestar abarca todas las dimensiones del ser humano, el plano mental, el plano emocional y el físico. Los alinea, por decirlo así, con el espíritu o verdadero ser. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, bueno, evidentemente, el bienestar en todos los planos. Entonces, hemos de ser conscientes, eso ya se sabe en muchas tradiciones, que al final siempre va de sutil a lo denso. Entonces, todo desequilibrio, toda enfermedad primero tiene su origen en lo sutil, en el plano mental, y ahí surgen una serie de emociones y si no las sabemos gestionar, eso nos genera un estrés, un malestar, una ira, una rabia, un estrés, un shock, que eso al final, si no lo trabajamos, eso desencadena en la somatización de múltiples enfermedades. Con lo cual, invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en esta práctica de camino espiritual, de camino de autoconocimiento, de las virtudes, nos va a proporcionar un mayor bienestar. No enfermas tanto. Mentalmente estás más equilibrado, emocionalmente eres capaz de gestionar tus emociones mucho más fácilmente. Las puedes cambiar más fácilmente, ¿no? Entonces, sí, es básico y fundamental para nuestro bienestar en todos los planos de nuestro ser. Muy bien. Digo, vivimos en una sociedad súper competitiva que desde pequeñitos nos enseñan a competir en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera. Si vas a hacer deporte, en fin. Si en una situación, ¿tú qué crees? A ver, si en una situación complicada encontramos la manera en que todos los implicados salgan beneficiados, eso sería cooperar en vez de competir, ¿no? Las virtudes del corazón también nos ayudan a cooperar. Sí, sí, por ese cambio de chip. Es que no te queda otra. Si realmente Vale, quieres vale, aplicar vale, las vale. virtudes del corazón, te vas a dejar guiar por el amor de tu esencia o vas a hacer todo lo posible para ser más coherente contigo mismo. Entonces, la competición al final es querer ser mejor que otro y eso ya deja de tener sentido para ti. O sea, para tú ser mejor, el otro tiene que ser peor para ti. Eso ya no tiene sentido. O sea, tú quieres mejorarte como persona a ti mismo, quieres ir superándote día a día. Y esos juicios de valor, esa necesidad de reconocimiento externo que al final la competición también tiene ahí escondido, esa falta de autoestima, aunque tú ya vas incrementando tu autoestima, te vas empoderando, deja de tener sentido. Y con lo cual eso también te hace ser más saludable y crear unas relaciones mucho más saludables. Contigo mismo primero y después con el resto, ¿no?, de seres. Sí, sí. Bueno, pues no sé, sí que puedo decir algo que has comentado antes, que el ego lo que fomenta es el apego. ¿Vale? Estamos apegados a cosas materiales, a cosas que tienen para nosotros una validez emocional, etcétera, ¿no? Nos apegamos a las cosas, a las personas, etcétera. En cambio, con las, o sea, en cambio el desapego nos potencia
el camino espiritual, ¿no? Nos ayuda a el desapego. Tú has hablado que el desapego era una de las virtudes, ¿no? Del Sí, corazón. sí, 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 es básica y además es muy importante que cada una de las virtudes las ejecutemos desde el desapego. Pero bueno, eso es un tema ya largo y vamos a dedicar el siguiente episodio al desapego para profundizar en él porque lo creemos muy, muy importante. Y me gustaría añadir una cosa para acabar, que también es muy importante aprender a practicar las virtudes de forma recta. Es decir, cada virtud tiene diferentes niveles para ser ejecutada. Primero, por ejemplo, ser bondadoso. El ego puede ser bondadoso porque tiene un interés oculto, una expectativa, ¿no? Que luego le va a pasar factura a la otra persona. Oye, te hice esto, me debes tal, ¿no? Ese sería un primer nivel que no sería muy saludable, ¿no? Porque ahí está el apego presente. Luego ya un segundo nivel sería ya ser capaz de hacerlo desapegadamente, sin ningún interés, por amor, sin nada, o sea, haciendo y desapegándonos de lo hecho. Y la otra parte ya, la otra nivel más profundo sería ya desde el contacto de espíritu a espíritu, de esencia a esencia, o sea, hacer un acto de amor conectado con la esencia del otro ser. Entonces, eso ya es transformador para el otro ser, porque el otro ser ve reflejado en ti a su esencia y es capaz de reconocerse a través tuyo y creas una sinergia con los otros de espíritu a espíritu, ¿no? Y eso es lo que debemos lograr, de ser espejos de lo verdadero en los otros, ¿no? Para que los otros se puedan mirar en nosotros y nosotros en ellos, ¿no? Lo verdadero con lo verdadero. Y eso es lo muy bonito también en las virtudes. Como conclusión, podemos decir que las virtudes del corazón son puertas hacia la conexión consciente con nuestro verdadero ser, esencia o espíritu, ya que permiten conectar con lo verdadero, real y eterno que somos e inundar nuestra vida y a todo lo existente con el amor que emana de ello, produciéndose una profunda y verdadera sanación en nosotros y actuando como catalizadores para otras personas. Por lo tanto, no solo nos beneficiamos nosotros de la práctica de las virtudes del corazón, sino también todo a nuestro alrededor. La práctica de las virtudes del corazón en nuestra vida nos facilita trascender el ego. Esto es clave para liberarnos del sufrimiento e ir incrementando nuestro nivel de bienestar de forma sólida y sostenida sin los altibajos propios del ego. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por compartir con nosotras este ratito. Nos ayudáis mucho si os suscribís a nuestro canal, le dais a la campanita y al me gusta y lo compartís con otras personas para poderlas ayudar. Os leemos en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Vamos a tratar la virtud del desapego, virtud clave también para la práctica recta del resto de virtudes. Un abrazo de corazón. Adiós.